Te damos gracias por esta mañana, gracias por traernos, Señor, aquí a tu casa para poder alabarte, adorarte, bendecir tu santo nombre, reflexionar, Señor, sobre el Evangelio, reflexionar sobre este maravilloso día, Señor, que tú resucitaste de entre los muertos. Gracias, Señor, porque ya te alabamos, ya te adoramos, pero vamos a seguir, Señor, haciéndolo, escuchando tu palabra, Señor, escuchando tu palabra que es fuente de vida, que es luz y guía para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a concentrarnos y que tu Espíritu Santo esté obrando en nuestros corazones, que saques, Señor, de nosotros toda distracción, que saques todo mal pensamiento, Señor, toda desgana que quizás haya en nuestro ser, cansancio, sácalo todo, Señor, para que podamos estar atentos, Señor, a tu palabra y reflexionar precisamente en este tema que vamos a ver el día de hoy. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, como saben, estamos en plena Semana Santa, como hablé anteriormente, y hoy es un día especial, un día particular, porque hoy es conocido como Domingo de ¿qué? De resurrección. Hoy es domingo de resurrección, es Semana Santa, y muchas personas, seguramente personas del mundo, aprovecharon este feriado largo para irse de vacaciones, para pasar tiempo con la familia, y otros a reflexionar precisamente en el Evangelio, en lo que Jesús vino a hacer por su pueblo. Sobre este suceso, mis hermanos, que cambió la historia de la humanidad. Vuelvo a repetir, hoy es domingo de resurrección. Jesucristo, el Hijo de Dios, hace más de 2000 años, hermanos, se levantó de la tumba para no volver a morir nunca más. La muerte, mis hermanos, no lo pudo retener porque era imposible que lo hiciera. ¿Saben por qué, hermanos? Porque como vamos a ver el día de hoy, Jesucristo es Dios. Y la muerte no tiene poder para con Dios. Lamentablemente muchas personas también no creen en este suceso, no creen que existe Dios, no creen que Jesús resucitó de entre los muertos, piensan que es un mito más, una religión más, pero la verdad, mis hermanos, es que la tumba está vacía. La tumba está vacía. Dios mismo lo resucitó de entre los muertos. La Biblia es clara, hermanos. Si Jesús no resucitó, entonces vana es nuestra fe. Y aún estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y de todos los hombres somos los más dignos de lástima. Es por eso que, hermanos, el día de hoy vamos a hablar acerca de la resurrección de Cristo y debemos creer en esa doctrina, hermanos. La doctrina de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es un principio clave del Evangelio, ya que la Escritura, hermanos, como veremos el día de hoy, confirma que Él fue un hombre aprobado por Dios, entregado por su predeterminado consejo y porque las Escrituras profetizaban precisamente este suceso. Es por eso que Dios mismo, hermanos, lo resucitó. Y vuelvo a repetir, la muerte no lo pudo retener. Y ese es precisamente el título del sermón. La muerte no lo pudo retener. Vayamos al libro de los Hechos, capítulo 2. Y vamos a estar viendo los versículos del 22 al 32. Dice así la palabra de nuestro Dios. Varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis, a quien Dios resucitó,
poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Porque David dice de él: veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, del patriarca David os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Amén. Esta es palabra de nuestro Dios, hermanos. Esto es un poco de lo que vimos también en el estudio con los hombres el día martes. Y bueno, para entender, hermanos, este pasaje, vamos al contexto. ¿Qué es lo que estaba pasando? Bien, en el capítulo 2, hermanos, el apóstol Pedro estaba dando su primer discurso luego del derramamiento del Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés. Recordemos, hermanos, los discípulos de Jesús estaban reunidos todos unánimes esperando que la promesa de Jesús, esperando ser bautizados por el Espíritu Santo con un propósito: para ser testigos de Jesucristo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Es decir, ellos necesitaban tener el poder del Espíritu Santo para poder ir y expandir el reino de Dios por medio de la predicación del Evangelio. Era necesario, mis hermanos, esperar esa promesa de la tercera persona de la Trinidad para ir y anunciar las buenas nuevas de salvación. Luego, una vez que los discípulos fueron precisamente bautizados por el Espíritu Santo, ¿qué pasó? ¿Qué nos dice el texto en el libro de los Hechos, capítulo 2? Ellos empezaron, dice, a hablar en distintas lenguas. Ellos se llenaron del Espíritu Santo y empezaron a hablar en distintas lenguas. Y todas las personas que habían ido precisamente por la fiesta de Pentecostés en Jerusalén se quedaron asombrados, se quedaron atónitos. ¿Por qué? Porque ellos los escuchaban hablar las maravillas de Dios en sus propias lenguas. Muchas de las personas que estaban ahí, en el versículo 9, dicen que eran partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Todos ellos, mis hermanos, escuchaban en su propio idioma las maravillas de Dios. Todos los que habían sido llenos del Espíritu Santo, precisamente hablaban las maravillas de Dios, pero en distintos idiomas. Muchos de los que estaban ahí no solamente estaban sorprendidos, sino que se burlaban de los discípulos y decían: ellos están borrachos, están llenos de mosto, dice la palabra del Señor. Y fue ahí, mis hermanos, donde Pedro, el apóstol Pedro, aprovechó esa oportunidad para decirle a toda la audiencia, a todas las personas que estaban ahí, a decirles en primer lugar que ellos no estaban borrachos, sino que lo que ellos veían y oían era el cumplimiento de una profecía. Era el cumplimiento de la profecía del profeta Joel. Entonces Pedro aprovecha esta oportunidad para explicarles qué es lo que estaba pasando y para también predicarles el Evangelio. Él les dice, versículo 16, desde el 15, perdón: porque estos no están borrachos como vosotros suponéis,
pues apenas es la hora tercera del día, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán. Y esta profecía, mis hermanos, termina en el versículo 21 con una promesa maravillosa para todos, que dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Eso es lo importante, mis hermanos, el plan de redención que se cumple precisamente con el derramamiento del Espíritu Santo, la salvación de la humanidad. Bien, Pedro entonces agarra esta profecía, este suceso, y les empieza a predicar el Evangelio. Y una doctrina fundamental, como les dije al principio del Evangelio, es la resurrección de Cristo, la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Hermanos, como les dije, la tumba está vacía. ¿Por qué la tumba está vacía? Porque como vamos a ver y como leímos en el texto, la muerte, hermanos, no pudo retener a Jesús. ¿Por qué la muerte no lo pudo retener? Bien, porque Dios mismo lo resucitó. Dios mismo lo resucitó. Versículo 22, vuelvo a leer. Varones israelitas, Pedro empieza a hablar. Varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. A quien Dios, dice, a quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de él. Dios lo resucitó, hermanos. Y Dios resucitó precisamente a Jesús, porque el versículo 22 dice que Jesús era un hombre aprobado por Dios, confirmado por Dios. Esto quiere decir, hermanos, que Jesús era un hombre sin pecado. Jesús era un hombre que vivió toda su vida en perfecta obediencia para con el Padre. Es por eso, mis hermanos, que Jesús fue un hombre aprobado por Dios. Es más, la misma Escritura dice que cuando Jesús fue bautizado y en su transfiguración, el Padre mismo dijo de él: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios, mis hermanos, se complace solamente en su Hijo amado, en Jesucristo. Jesucristo es por eso que era un hombre aprobado por Dios. El problema, mis hermanos, de los judíos de ese entonces es que no aprobaban ni reconocían a Jesús como el Mesías, mucho menos como el Hijo de Dios o Dios mismo. Y eso es lo que vimos también en el estudio del martes. Como es, ¿no? Dios aprueba a Jesús, pero el mundo lo desaprueba. Incluso los judíos, la religión judía, desaprobó al Hijo de Dios. Juan capítulo 6, versículo 42, Juan 6, 42 dice lo siguiente: y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es ahora que dice, yo he descendido del cielo? Hermanos, era por la incredulidad que tenían ellos que no aprobaban a Jesús como el Hijo de Dios, por causa de su pecado. Ellos decían, pero si este no es el hijo de José, ¿no está su padre, su hermana, sus hermanos, su madre con nosotros? ¿Cómo es que dice que era descendido del cielo, si nosotros lo conocemos? Ese era el problema de los judíos, mis hermanos. Y el problema en la actualidad también es parecido.
Muchas personas, mis hermanos, dicen conocer a Jesús, pero no aprueban al Jesús bíblico. Muchas personas conocen simplemente superficialmente a Jesús. Solo conocen y hablan acerca de su amor. Pero el Dios de la Biblia, mis hermanos, es más que amor. Es más, el amor, mis hermanos, es tan solo uno de sus atributos. La Biblia dice que Dios es amor, sí, pero también la Biblia dice que Dios es fuego consumidor, que Dios es un Dios de ira, que Dios es un Dios justo y que es un Dios 3 veces santo, omnipotente, omnisciente, omnipresente, etc. Dios tiene muchos atributos, hermanos. Lamentablemente, cuando a las personas le hablas acerca de este Dios, del Dios bíblico, inmediatamente lo rechazan y te empiezan a decir: ese no es mi Dios. El Dios que tú me estás predicando no es mi Dios. Mi Dios quiere que yo prospere. Mi Dios quiere que todo me vaya bien. Mi Dios quiere que yo sea rico. El problema de la humanidad, mis hermanos, y la causa por la cual desaprueban al Dios bíblico es porque no conocen al Dios de la Biblia. Interesante, porque los judíos decían conocer a Dios. Es más, los propios líderes religiosos fueron los que mataron a Jesús. Ellos decían conocer a Dios, pero en realidad no lo conocían. Y ese es el problema de la humanidad hoy en día, que no conocen al Dios de la Biblia. Y también, mis hermanos, por causa de su pecado, no quieren conocer a Dios. Por naturaleza, aborrecen al Dios de la Biblia, al verdadero Dios. Juan capítulo 3, versículo del 19 al 20. Jesús, hablando con Nicodemo, le dice lo siguiente: y este es el juicio, dice Jesús, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Jesús le estaba diciendo a Nicodemo: mira, Nicodemo, cómo es el juicio de Dios. La luz vino al mundo. Jesús es la luz del mundo. Pero los hombres, dice, amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Por causa de su pecado. Porque sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo, es decir, todo el que es pecador, odia la luz, odia a Jesús, odia a Dios. Y no quiere venir a la luz porque sus acciones son expuestas. Hermanos, es por eso que las personas no quieren venir a la iglesia. Y es muchas veces también por eso que nosotros mismos no queremos venir a la iglesia. Porque dentro de nosotros todavía está ese pecado remanente que aún aborrece a Dios en cierta manera. Es por eso, mis hermanos. Pero Jesús fue confirmado y aprobado por el Padre, por Dios mismo. Quizás el mundo lo rechaza, pero Dios aprobó a su Hijo. ¿Cómo? Por medio de milagros, prodigios y señales. ¿Por qué era necesario, mis hermanos, que Jesús hiciera milagros, prodigios y señales? Bien, esto sirvió para que Jesús testificara acerca de su divinidad. Era necesario que Jesús dijera quién decía ser, haciendo solo lo que Dios puede hacer. Milagros, prodigios y señales. Hermanos, si Jesús no hubiera hecho las obras que Él hizo, nadie le hubiera creído. Hubiera sido un loquito más que se creía o decía ser el Hijo de Dios. Nadie hubiera creído en Él. Pero Jesús hizo por eso precisamente todas estas señales. Y Pedro dice que Jesús hizo todas estas cosas y añade: y vosotros mismos lo sabéis. Todos sabían, mis hermanos,
lo que Jesús había hecho. Es más, el propio Nicodemo, cuando se acerca a Jesús, le dice: Maestro, sabemos que tú has venido de parte de Dios o de Dios, porque nadie hace estas cosas si no está Dios con él. Jesús, mis hermanos, precisamente era una persona famosa precisamente por sus milagros. Todo el mundo sabía y había visto o oído acerca de sus milagros. Jesús era un hombre famoso por eso. Pero solo los fariseos decían que él tenía un demonio y que por el poder de Belcebú hacía todas estas cosas. ¿Vieron? A pesar de lo que hacía Jesús, que solamente Dios podía hacer, le atribuían a Jesús el poder de Satanás. Aún así, con milagros y señales, el pueblo judío rechazaba, o los líderes religiosos rechazaban a Jesús, desaprobaban a Jesús. Y por eso precisamente lo mataron. Mataron a Jesús. Pero Jesús fue un hombre aprobado por Dios. Entendiendo esto, mis hermanos, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros? ¿Qué es lo que nos está diciendo en esta mañana? ¿Qué es lo que requiere Dios de mí? Bien, mis hermanos, Dios quiere que creamos en el Jesús bíblico y que lo conozcamos precisamente más y más, porque el Jesús de la Biblia es el Dios verdadero. Debemos creer en Jesús. Así que no debemos crearnos un Dios a nuestra semejanza, un Dios el cual nos permita vivir como se nos da la gana, un Dios al cual no tengamos que rendirle cuentas como la mayoría de las personas hacen. Como les dije anteriormente, las personas dicen creer en Jesús, dicen creer en Dios, pero es un Dios en el cual se han inventado en su mente, en su cabeza. Porque si les preguntas si han leído la Biblia, te van a decir que no. Entonces ahí está el problema. Cuando uno no lee la Biblia, el hombre se inventa un Dios a su semejanza, un Dios el cual tolere el pecado, un Dios que no es santo. Y ahí está el problema, mis hermanos. Pero nosotros, o Dios, quiere que creamos en el Dios de las Escrituras. ¿Por qué? ¿Por qué debemos hacer lo que Él quiere? ¿Saben por qué? Porque algún día, mis hermanos, vamos a estar frente al Dios de la Biblia. No vamos a estar frente al Dios de nuestra imaginación, al Dios que nos creamos. Vamos a estar frente al Dios de la Biblia y vamos a ser juzgados por el único y verdadero Dios, el Dios bíblico. No vamos a ser juzgados por el Dios que nos inventamos. Y es ahí, mis hermanos, donde mucha gente se va a sorprender aquel día cuando Jesús les diga: no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Y es triste ver, mis hermanos, que muchas personas piensan que van a ir al cielo porque se han inventado un Dios en su cabeza, un Dios el cual no es el Dios de la Biblia. Y a veces hasta cae en lo ridículo. No sé si ustedes han visto en las noticias: muere un delincuente, muere un chorro, un asesino, un violador, alguien que siempre anduvo en pecado, y la familia, cuando lo están velando, dice: ya está delante de la presencia de Dios. Eso es ridículo, hermanos, pero ellos lo creen. ¿Por qué lo creen así? Porque se han inventado un Dios en su cabeza, un Dios que no es el Dios de la Biblia. Y eso da pena, porque al final van a estar delante del Dios de la Biblia, no del Dios que ellos dicen creer. ¿Cómo puedo creer en ese Dios, mis hermanos? La única manera de creer y conocer acerca del Dios bíblico, del Jesús bíblico, es estudiando la Biblia, leyendo la Biblia todos los días. Y sobre todo, mis hermanos, pidiéndole al Espíritu Santo en oración que nos revele a Jesús en las Escrituras. Porque de nada nos sirve leerlo y no conocer a Jesús, no tener una relación
con Jesús. Debemos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a tener comunión en primer lugar con Jesús. Dios, mis hermanos, resucitó a Jesús también porque Él mismo lo entregó. Dios mismo entregó a su Hijo. Versículo 23 dice: a este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. Y aquí en este texto, mis hermanos, está esta tensión teológica llamada la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Pedro dice que Jesús fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Es decir, mis hermanos, Dios dispuso la muerte de su propio Hijo. En cierta manera, Dios mató a su Hijo. La muerte de Jesús, mis hermanos, no fue algo que a Dios se le escapó de las manos. No es que Dios dijo, no, ¿qué hicieron? ¿Lo mataron? No. Dios ya había planificado que todo esto sucediera, incluso antes de la fundación del mundo. En la eternidad, mis hermanos, la Trinidad tuvo ese consejo y decretó la muerte de Jesús como el plan de redención de Dios para con la humanidad. Era necesario que Cristo muriera en esa cruz, mis hermanos. Y el texto nos dice que todo esto fue un plan predeterminado de Dios, según su previo conocimiento. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, hablando de Jesús, dice: quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad. Desde la eternidad, mis hermanos. Así que la muerte de Jesús fue orquestada, o estaba dentro del plan y la soberanía de Dios. Pero Pedro no solamente dice eso, sino que también dice que ellos, los que estaban oyendo el discurso, ellos fueron responsables de la muerte de Jesús. Pedro dice: ustedes lo clavaron a Jesús por mano de impíos y le mataron. Entonces ahí vemos, mis hermanos, que la muerte de Jesús fue planificado por Dios, pero también fue responsabilidad de estos hombres impíos, pecadores, que por su pecado, por su rechazo a Jesús, lo mataron. Entonces podemos ver que Dios ordenó la muerte de su Hijo, pero eso no significa que Dios obligó o programó a los judíos para que mataran a su Hijo. Ellos eran responsables, mis hermanos, de sus actos, de su pecado. Así que Dios ordena los medios, así como los fines de los eventos humanos, sin violar la libertad humana o remover la responsabilidad humana. Y ahí está la tensión. Es algo que no podemos entender, ¿no? La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Y eso lo podemos ver. Quiero que me acompañen a Génesis, capítulo 50, versículo 20. Es una historia que seguro ya la han conocido, la enseñan en la escuelita. Génesis 50, 20 dice: vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. ¿Quién dijo estas palabras? José, hijo de Israel, hijo de Jacob. ¿Qué había pasado con José? ¿A quiénes estaba diciendo estas palabras? A sus hermanos. ¿Qué habían hecho sus hermanos? Lo habían vendido como esclavo a José.
¿Por qué? Por envidia, porque no lo querían, no lo amaban, odiaban a su hermano. Por eso lo vendieron como esclavo y le dijeron a su padre que había sido devorado por las bestias. José fue a parar a Egipto. ¿Qué pasó en Egipto? Bien, Josué se ganó el favor de las personas que estaban ahí, halló gracia ante las personas que estaban ahí, pero llegó un momento en el cual él fue tentado por la esposa de Potifar. ¿Y qué pasó? Que José, por ser íntegro, por ser fiel a Dios, huyó de ahí, pero fue acusado de que quería abusar de la mujer de Potifar. Entonces cayó preso. Y ahí, estando ahí, mis hermanos, conoció a personas, a este copero del faraón, y él le dijo que él tenía el don de revelar los sueños. Les reveló los sueños, ellos salieron. Y años más tarde, porque fueron muchos años los que pasaron, ¿qué pasó? José reveló el sueño del faraón. Y gracias a que reveló el sueño del faraón, el faraón mismo lo puso como gobernador de Egipto. Lo puso como gobernador de Egipto porque reveló ese sueño de esas 7 vacas flacas que se comían a las 7 vacas gordas. Entonces, una vez que José fue gobernador de Egipto, era la mano derecha del faraón, ¿qué hizo? Se cumplió la profecía, esa de las épocas de las vacas flacas, donde iba a venir hambre, pestes, y José trajo a su familia, trajo a sus hermanos, trajo a su papá. Y ahí fue donde le dijo estas palabras: vosotros pensasteis hacerme mal, le dijo a sus hermanos, pero Dios lo tomó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Hermanos, Dios estaba al control de toda la situación que estaba viviendo José. Dios estaba al tanto y Dios lo permitió y Dios quiso que pase así. Pero eso no exime la culpabilidad de sus hermanos. Sus hermanos fueron responsables por su pecado, pero gracias a eso y al plan de Dios se pudo preservar precisamente al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Porque si José no hubiera pasado por lo que pasó, entonces no hubiera podido salvar al pueblo de Dios. Y así es como funciona, mis hermanos, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Dios resucitó a Jesús de entre los muertos porque era imposible, dice el versículo 24, que la muerte pudiera retenerlo. ¿Por qué la muerte no podía retenerlo? Bien, porque, hermanos, la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y Jesús nunca pecó, Él no debía morir, pero murió, mis hermanos, por causa de nuestros pecados. No porque Él era un pecador, sino por nuestros pecados. La muerte no pudo retenerlo, mis hermanos, porque, como les dije en un principio, Jesús es Dios. Jesús es Dios. Juan capítulo 11, versículo 25, Jesús, hablando a Marta, hermana de Lázaro, le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Hermanos, Jesús es la resurrección. Jesús es la vida. Jesús es Dios. Es por eso que la muerte no tiene poder contra Él. Porque la muerte no tiene poder contra Dios. Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. Miren lo que va a hacer Dios. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. La muerte y el Hades van a ser arrojados, mis hermanos. La muerte no tiene potestad, no tiene dominio contra Dios. Es por eso que la muerte no pudo retener a Jesús. Es por eso que Jesús resucitó de entre los muertos. Entendiendo esto, mis hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué requiere Dios de nosotros? Debemos
primer lugar, confiar en la soberanía de Dios. Debemos confiar en que Dios tiene el control de todo, pero también debemos ser conscientes de que nosotros somos responsables por nuestras acciones, que muchas veces nos pasa lo que nos pasa porque es una consecuencia de nuestros pecados. Estamos como estamos porque somos responsables de nuestras vidas. ¿Dónde lo requiere Dios? ¿Dónde debemos confiar en la soberanía de Dios? Y debemos confiar en que Dios tiene el control, mis hermanos, en las pruebas, en la aflicción, en el dolor. Es ahí donde no comprendemos, mis hermanos, las cosas que nos pasan, donde más debemos confiar en Dios. Debemos recordar este atributo de Dios, que Él es soberano. Debemos recordar que Dios está en control de todo, ya sea en nuestro matrimonio, cuando estemos pasando por crisis matrimoniales. Debemos recordar que Dios está en control y que Dios, mis hermanos, permite que pasen muchas cosas a veces en nuestras vidas para que confiemos en Él. Para que confiemos en Él. En el trabajo, si tenemos un jefe difícil, compañeros de trabajo difíciles, confiemos en que el Señor permite todo esto para que obre en nuestro corazón. O cuando llega la enfermedad también. A veces llega la enfermedad de repente en nuestras vidas. Y es ahí, mis hermanos, donde debemos decir: Dios está al control, Dios lo permitió, Dios quiere que sea así. Y voy a confiar, y voy a poner mi confianza en Dios. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué debemos confiar en Dios? Porque solo haciendo eso podemos vivir en paz. Si no confiamos en Dios, vamos a confiar en nuestras propias fuerzas, en nuestro propio yo. Y ahí es donde vamos a caer en la desesperación total. Si solo confiamos en nuestras propias fuerzas, vamos a terminar cansándonos y viviendo una vida miserable y sin esperanza. Vas a decir: ya no puedo más, ya no sé qué hacer. Y sí, porque humanamente nuestros problemas parecen gigantes y no podemos vencer. Pero Dios, mis hermanos, entender la soberanía de Dios, entender que Dios está a cargo de todo, eso nos va a dar paz, mis hermanos, y nos va a ayudar a continuar en este camino. ¿Cómo confío en Dios? ¿Cómo hago para confiar en su soberanía? Y la única manera, hermanos, es confiar en Dios, es buscando de Él en oración, dependiendo de Él constantemente. Solo la ayuda sobrenatural y el poder del Espíritu Santo nos puede hacer vivir confiados. Si nosotros no dependemos del Espíritu Santo, si nosotros no dependemos de Dios, no buscamos, no nos humillamos ante Él, entonces ahí es donde entra la desesperación en nuestra vida, donde entra el hartazgo, ¿no? El cansancio espiritual. Porque no estamos confiando en Dios, no estamos poniendo nuestra fe en Dios, aunque la circunstancia parezca algo imposible. ¿Tú crees que José en Egipto, tú crees que él se imaginaba que él iba a estar ahí gobernando Egipto? No, él estaba en la cárcel, hermano. Él ni siquiera se imaginaba, pero nunca perdía la confianza en Dios. Él sabía que Dios estaba al control de toda esa situación. Y Dios tiene el control, mis hermanos, de cualquier problema que estés pasando, ya sea en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo, en tu salud. Dios tiene el control. Confía en Él. La muerte, mis hermanos, no pudo retener a Jesús porque su resurrección, mis hermanos, ya estaba profetizado. Versículo 25 al 28. Pedro, mis hermanos, habla acerca de un salmo, el Salmo de David. Y David precisamente habla acerca de la resurrección de Cristo.
Pedro dice que el propio David, rey de Israel, en su salmo, que para nosotros es el Salmo 16, versículo del 8 al 11, en ese salmo hablaba acerca de la resurrección del Mesías. Es por eso que dice, porque David dice de él, veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. En principio, mis hermanos, David estaba hablando principalmente sobre su propia experiencia y sufrimiento humano, pero en los versículos citados aquí, mis hermanos, él está hablando sobre Jesús, sobre Jesús. Y Pedro precisamente utiliza este salmo porque el problema de los judíos y el problema de muchas personas hoy cuando leen el Antiguo Testamento es que no lo leen con los lentes del Evangelio. Recordemos que las Escrituras, mis hermanos, toda la Escritura es inspirada por Dios y toda la Escritura apunta siempre a una persona, a Jesucristo. Todas las Escrituras apuntan a Cristo. Hay muchos salmos mesiánicos que hablan directamente sobre Jesús, como en este caso. Y Pedro utiliza este salmo. Hermanos, nosotros como cristianos, al leer o cuando leamos el Antiguo Testamento, siempre debemos interpretarlo a la luz del Nuevo Testamento, a la luz del Evangelio. Si no, lo vamos a interpretar mal. Lo vamos a interpretar de manera legalista, seguro. Eso es lo que hace Pedro, mis hermanos. Pedro en su predicación toma el Salmo de David para decir que David estaba hablando acerca de Cristo. Y eso es lo que hace precisamente en los versículos del 29 al 31. Pedro explica este salmo. Pedro, recuerden que estaba lleno del Espíritu Santo, llena de la presencia de Dios, y empieza a interpretar correctamente la Escritura. Él dice, hermanos, versículo 29, hermanos, del patriarca David os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado, y en su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró, dice, hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. Pedro empieza entonces a interpretar correctamente la Escritura y dice que David murió. Él está diciendo, hermanos, varones israelitas, David murió. Su sepulcro está ahí. Nosotros lo podemos ver, está con nosotros hasta el día de hoy. Pedro está diciendo, David no puede estar hablando en este salmo de sí mismo, porque su cuerpo sí vio corrupción, y este salmo dice que no fue dejado su cuerpo en el Hades, ni su carne vio corrupción. Y Pedro dice, pero David no solamente fue un rey, fue un profeta. Y él, siendo profeta y sabiendo que Dios le había hecho una promesa, dice, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, de que no fue abandonado en el Hades ni su carne vio corrupción. Es decir, David como profeta estaba hablando acerca de la resurrección de Jesucristo. El Salmo 89, versículos 3 al 4, habla de esa promesa precisamente que Dios le había hecho a David, de ese pacto. Salmo 89, del 3 al 4 dice, yo he hecho un pacto con mi escogido, he jurado a David mi siervo, estableceré descendencia para siempre y edificaré tu trono por todas las generaciones. Salmo 132, 11 también dice algo similar. Dice, el Señor ha jurado a David una verdad de la cual no se retractará. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Vemos entonces, mis hermanos, aquí el pacto, la promesa de Dios para con David. Dios había hecho un pacto con David de que de su descendencia, dice, vendría el Cristo, el cual reinaría
por siempre. David no reinó por siempre, sus hijos no reinaron por siempre, pero Jesús reina, mis hermanos. Él murió, pero resucitó, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios. Es por eso que Jesucristo reina ahora por siempre, por los siglos de los siglos. La profecía, la única manera de que se cumpla era en la persona de Jesucristo. Y Pedro termina diciendo en el versículo 32 que a este Jesús, que es de la descendencia de David, resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, dice Pedro. Hermanos, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, hubieron muchos testigos los cuales confirmaron este hecho. Es más, el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 3, dice lo siguiente: a estos también, después de su padecimiento, hablando de Jesús, el padecimiento de Jesús, dice, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndose durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Jesús, mis hermanos, una vez que resucitó, se le apareció a sus discípulos con muchas pruebas indubitables, convincentes, y estuvo con ellos 40 días hablándoles acerca del reino de Dios. Primera de Corintios 15, del 3 al 8, el apóstol Pablo dice, hablando de ser testigos de la resurrección de Cristo, él dice, Primera de Corintios 15, del 3 al 8, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Vieron? Pablo también dice, Cristo tenía que haber muerto y Cristo tenía que haber resucitado conforme a las Escrituras. Versículo 5 dice, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Entonces, hermanos, hubo muchos testigos. Dice que se le aparecieron a 500 hermanos a la vez. Hubo muchos testigos. Cristo resucitó de entre los muertos y hubo muchos testigos acerca de este suceso. La muerte, mis hermanos, no lo pudo retener porque, como les dije, ya estaba profetizado por el propio David, profeta de Dios. Y hermanos, hay algo que hay que entender. Cuando algo está profetizado, está escrito en la Biblia, en la palabra de Dios, esto se tiene que cumplir. La palabra de Dios siempre se tiene que cumplir, porque Dios no es mentiroso. Todo lo que está escrito acá en este libro se tiene que cumplir. Y muchas de esas profecías ya se cumplieron en la persona de Cristo. ¿Por qué le digo esto, hermanos? Porque el problema, nuestro problema muchas veces es que rehusamos creer en las promesas de Dios que están en su palabra. No queremos creer en las promesas de Dios. ¿Por qué? Debido a nuestro pecado, debido a la incredulidad que aún hay en nuestros corazones. Por eso que no queremos creer. Entendiendo esto, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros? ¿Qué debemos hacer entonces? Bien, debemos creer en sus promesas. Dios quiere que creamos en su palabra. Si su palabra dice que Jesús resucitó de entre los muertos, es porque así fue. No debemos dudar de lo que dice su palabra. Si su palabra dice que tenemos vida eterna, es porque así es. Si su palabra dice que Él va a regresar por su iglesia, es porque así es, así será, hermanos. Debemos creer en las promesas que están en la Biblia. Si su palabra dice que Él va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo, es porque así es.
Hay muchas promesas que hay en la Escritura y debemos creerlas. ¿Dónde o cómo? Bien, ¿dónde requiere Dios que creamos en sus promesas? En nuestro día a día, diariamente. Antes de tomar cualquier decisión en nuestra vida, hermanos, debemos ir a la palabra de Dios. Cada vez que vayamos a tomar una decisión importante, debemos ir a la palabra de Dios. No debemos confiar en nuestro propio corazón, no debemos confiar en nuestro propio razonamiento, en nuestro pensamiento, ni en nuestras emociones. ¿Por qué? Porque la Biblia, mis hermanos, dice que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Debemos siempre ir a la palabra de Dios, que es la verdad. Que es la verdad. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Y lo mejor para nosotros siempre va a ser seguir sus consejos, seguir su guía. Jeremías capítulo 29, versículo 11, dice: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darnos un futuro y una esperanza. Isaías capítulo 55, versículo del 8 al 9 también dice algo similar. Dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermanos, Dios en su palabra nos ha dado mandamientos, y no porque quiera hacernos la vida infeliz, sino porque Él quiere lo mejor para nosotros. Si en su palabra dice que no debemos casarnos con un incrédulo, entonces no debemos hacerlo, porque Él quiere, Él nos ama y nos cuida. Si en su palabra dice que no debemos dejarnos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, entonces no debemos dejar de congregarnos, porque Él quiere, Él sabe que cuando dejamos de congregarnos, nos enfriamos y nos vamos apartando poco a poco. Y Satanás actúa así. Él es paciente, hermanos. Satanás sabe que poco a poco te va sacando de la presencia del Señor y te va desanimando, y cuando te das cuenta estás en el hoyo, estás en el fango. Es por eso que debemos, mis hermanos, creer lo que dice aquí. Creer lo que dice aquí. ¿Cómo? ¿Cómo lo puedo hacer? La única manera de creerle a Dios, bueno, en primer lugar es leyendo su palabra. Debes leer la Biblia y debes pedirle en oración a Dios que podamos confiar en su palabra. Porque como les dije, por naturaleza no queremos, a veces rehusamos, no queremos entender ciertos principios y pasamos la página. Hermanos, debemos pedir en oración al Espíritu Santo que nos ayude a confiar en la palabra revelada del Señor, que cobre vida en nuestros corazones. Porque si tú no sientes, mis hermanos, que Dios te ha hablado cada vez que lees la Biblia, entonces no la has leído en verdad. Tú tienes que estar, mis hermanos, convencidos de que Dios, cada vez que tú leas la Biblia, te está hablando directamente a ti. Así como tienes que estar convencido de que hoy, la predicación de hoy, es para ti. Lucas capítulo 17, versículo 5. Miren lo que dice: los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. Hermanos, esa también debe ser nuestra oración diaria. Señor, aumentanos la fe. Señor, ayúdanos a creer, porque aún tengo un corazón que duda, que no confía, que es incrédulo.
Ayúdame a creer más, Señor. Esa debe ser nuestra oración diaria, hermanos. Y en este pasaje, hermanos, que acabamos de leer, ¿cómo se conecta con Cristo, con la gracia de nuestro Señor? Bueno, está implícitamente ya conectado. Pero este pasaje, mis hermanos, no habla de ser mejores personas para que el día de mañana resucitemos juntamente con Cristo. No habla, no se trata de ser mejores personas para que Dios nos acepte. No, sino que este pasaje, mis hermanos, nos habla de Cristo, de aquel hombre perfecto que vivió la vida que tú y yo no podíamos vivir, ni podemos vivir. Así que, mis hermanos, no debemos enfocarnos en nosotros mismos ni en nuestras obras, porque si lo hacemos, lo único que vamos a lograr, mis hermanos, es desanimarnos o vivir una vida legalista. Porque cada vez que te veas, vas a decir a veces, bueno, sigo en lo mismo, no cambio, sigo igual de pecador. Y sí, vas a seguir así. Hermanos, pero mira a Cristo, aquel varón aprobado por Dios, aquel varón perfecto. Cuando mires a Cristo, mis hermanos, de esa manera, vas a poder realmente a vivir o a seguir a ese Jesús, porque lo admiras, porque lo amas. Hermanos, Cristo es aquel que no solo vivió una vida perfecta, sino que también murió y resucitó por nuestros pecados. Y ese es el corazón del Evangelio. Si se dan cuenta, Pedro les está predicando el Evangelio ahí a los israelitas, a los judíos. Les está predicando del Evangelio. Él les dijo que Jesús es un varón aprobado por Dios, pero que Él murió por el predeterminado consejo de Dios, pero que ellos lo mataron. Pero que no quedó ahí, sino que Él resucitó de entre los muertos. Ese es el Evangelio, mis hermanos. Esas son las buenas noticias. De alguna u otra manera, nosotros hemos crucificado a Jesús en esa cruz. Todos somos culpables, hermanos. Todos somos pecadores. Pero precisamente Cristo vino a este mundo no por los justos, sino a buscar a los pecadores. Cristo vino a morir por nuestros pecados. Y esto ya estaba predeterminado, como les dije, por Dios. La ira de Dios que debió caer sobre nosotros, cayó sobre Él si lo creemos por la fe. Si lo creemos por la fe. Ese es el Evangelio. Que ahora somos salvados gracias a la obra de Jesús. Dios, mis hermanos, como leímos, resucitó a Jesús porque la muerte no podía retenerlo. Su carácter y su vida perfecta hizo posible que Él volviera a la vida. De la misma manera, mis hermanos, si nosotros estamos en Cristo, ya hemos resucitado juntamente con Él por medio de la fe. No por nuestras obras, sino por la justicia perfecta de Cristo, que ahora sí nos ha sido imputada a nosotros por medio de la fe en el Hijo de Dios. Dios ahora, mis hermanos, nos ve como a su Hijo perfecto. No porque seamos buenos, no por nuestras obras, sino porque estamos en Cristo, estamos en el amado, estamos en el cual el Padre se complace. Hermanos, Cristo es el cumplimiento de toda profecía del Antiguo Testamento. En Él tenemos todas las bendiciones de Dios hechas a su pueblo. Esas bendiciones que están en Deuteronomio, capítulo 27, todas esas bendiciones ahora están sobre nosotros porque estamos en Cristo. No por nuestros méritos, sino porque Cristo sí vivió esa vida perfecta de obediencia, hermanos. Bien, ya para terminar, vivimos en un mundo donde las personas
solamente se acuerdan de Jesús en Semana Santa, donde las personas se esfuerzan en sus propias fuerzas en agradar a Dios, haciendo obras como precisamente en esta Semana Santa dicen, bueno, no voy a comer carne, no voy a jugar porque está prohibido, voy a hacer peregrinaciones, solamente voy a ver películas cristianas y voy a fingir que estoy bien delante de Dios, solamente por esta Semana Santa. Muchas personas viven así, hermanos. Pero lo que el Evangelio dice es que no somos buenas personas. No somos personas que puedan estar aprobadas delante de Dios por nuestros propios méritos. Hagas lo que hagas, no eres buena persona. No porque dejes de comer carne o no juegues o veas películas cristianas el jueves y el viernes. No por eso vas a estar bien delante de Dios, ni vas a estar aprobado delante de Dios. Necesitamos de un Salvador. Necesitamos de Cristo. Necesitamos de ese Salvador que muchas veces rechazamos, pero que Dios ha aprobado y lo ha resucitado de entre los muertos. Porque la muerte, mis hermanos, no tiene poder sobre él. Así que, hermanos, abracemos el Evangelio, abracemos esas buenas noticias de salvación que hay en Cristo Jesús, que fue un varón aprobado por Dios, que vino a este mundo a salvarnos de la condenación eterna y lo hizo dando su vida por nuestros pecados y resucitando de entre los muertos para que nosotros seamos así justificados delante de Dios por nuestros pecados. El apóstol Pablo dice en su carta a los Romanos capítulo 4, versículo 25, dice, el cual fue entregado por causa de nuestras rebeliones y resucitado para nuestra justificación. Hermanos, Cristo resucitó y ahora nosotros somos justificados delante de Dios por la obra que Él hizo, porque Él fue entregado por nuestras transgresiones. Así que, mis hermanos, la tumba está vacía, la muerte no lo pudo retener. Confiemos, mis hermanos, en este Salvador que venció la muerte por nosotros. Amén. Oramos. Dios mío, Señor, Padre amado, Padre Santo, te damos gracias en este día. Gracias porque pudimos